Muchachos, buenas noches. Entonces, como habíamos acordado, la idea hoy es poder trabajar sobre los conceptos relacionados también con intervalos de confianza y que tienen que ver con el curso de diferencia. Por ello, pues vamos a trabajar unos ejemplos muy distintos y muy especiales o particularizados con la parte de esto. Tanto, en el día de hoy vamos a trabajar estos conceptos bajo unos ejemplos utilizando la distribución normal y la distribución de student. De igual forma, pues vamos a procurar, si es el necesario, voy a dejar activo aquí un formato de calculadora para que en caso tal de que lleguemos a necesitarlo, pues hagamos esta o la siguiente. Ya, ¿vale? Comencemos entonces. En primera instancia, pues vamos a mirar estos ejemplos, con estos ejemplos vamos a trabajar. Y estos ejemplos dicen así. Primero dice, si una muestra aleatoria de n observaciones se selecciona de una población binomial con un parámetro p, entonces la distribución muestral de la proporción muestral será o estará expresada por este parámetro que tenemos acá. Aquí está. Gorrito, digamos que P estimado es un X sobre N. ¿De dónde sacamos ese X y ese N? Si lo vamos a verificar en este caso, tenemos aquí estipulado en cada uno de los enunciados que se nos presenten. Por ejemplo, en este caso tenemos N observaciones, se selecciona una población binomial con ese parámetro P. Entonces, vamos a mirar, tendrá una media de P y tendrá una desviación estándar de esa población, ¿sí? Como la raíz cuadrada de P por Q sobre N, en donde tengamos en consideración que si estamos hablando de una muestra aleatoria de forma binomial, ¿sí? Pues P es la proporción de acierto, Q será la de fracaso. Qué pena, perdón un momentico, perdón, le escribo yo. Considerando que va a ser uno menos P. ¿Cómo así? Si el 20% es acierto, pues el menos 20 será 80, 80 será fracaso. Si es el 0,75 de acierto, pues uno menos 0,75, o sea, 0,25 será el fracaso. Para que tengamos en consideración en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Ahora, cuando el tamaño de muestral n es grande, la distribución muestral de P puede ser aproximadamente una distribución normal. Entonces, por eso es que a veces trabajamos con datos pues, mayor a 30 datos. ¿Para qué? Para poder garantizar que esa distribución sea o tenga semejanza a una distribución normal. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que garantizar? Dos cosas, dos premisas. La primera premisa que tenemos que garantizar está expresada acá, que n por p sea mayor a 5 y que n por q sea mayor a 5 también. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Un ejemplo dice acá, una encuesta o se encuesta 500 madres y padres, se les preguntó sobre la importancia del deporte para sus hijos e hijas. De los padres entrevistados, el 60% estuvieron de acuerdo que los géneros son iguales y deben tener iguales oportunidades de participar en deportes. Y va la distribución muestral de la proporción, muestra el P de padres que están de acuerdo en que los géneros son iguales y deben tener iguales oportunidades. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hallar ese P', ¿sí? Que es X sobre N. Pues sabemos que se han tomado una muestra de 500 padres y madres y de ellos se escogió que equivale 60%. Pues para que sea el 60% de estos 500 necesitamos que 300 de ellos, ¿sí? Hayan dado como verídico que el deporte es importante para ellos, ya que si nosotros simplificamos en este caso, vamos que
abreviadamente 0,0, me daría un valor de 3 quintos, pero cuando dividimos 3 sobre 5 me da 0,6, que es equivalente al 60%, ¿sí? Al 60%. Entonces, para que tengan en consideración, si usted quiere hacerlo en calculadora, pues 3 sobre 5, aquí tenemos, aprovechemos que sea 3 dividido en 5, me da 0,6. Y como lo queremos en un valor de porcentaje, pues multiplico por 100 y esto me da 60. Ese es el primer ejemplo que quería yo que tuvieran en consideración. Ahora, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, un ejemplo posterior de este mismo libro es un libro denominado Mendenhall, ya es probabilidad y estadística para administración y economía, pues ustedes como administradores, contadores, economistas pueden tomar como referente este libro y les va a servir mucho. Yo les voy a comentar aquí el referente en dónde está. Permítanme un instante, voy a buscar los libros de estadística que tengo y aquí aparece estadística de Mendenhall. Entonces, así dice estadística y matemáticas para la administración de economía o con aplicaciones para administración de economía, cualquier libro de administración, Mendenhall. Entonces aquí está estadística, matemáticas y aplicaciones y ahí conseguirá toda la teoría que necesita. ¿Sí? Es para que lo toma como referencia. Continuemos. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, bueno, entonces, pero ahora, no, qué pena, aquí queda, aquí falta cosas por hacer. Me estaba diciendo la teoría que debo garantizar que n por p y n por q deben ser mayor a 5. Entonces vamos a coger acá, yo tomé una hoja Excel y voy a decir acá, en este caso, el 60% es para P, el 40% sería para Q. ¿Por qué estimo yo o de dónde saco ese estimado de que 40%? Lo saco de considerar lo siguiente. En este caso, recordemos que P es el 60%, ¿sí? O 0,6, equivalente a 0,6 en proporción y aquí en porcentaje. Pues Q va a ser igual a 1 menos P, pero en este caso sería 1 menos 0,60, que me da 0,40 o equivalente al 40%, para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué hice yo? En este caso dije P es el 60%, Q el 40%, la cantidad de datos N son 500 datos, ¿sí? Me parecen P 500, Q 500. Ahora, según la teoría que estábamos revisando hace un momentico, el libro nos dice que cuando N por P y N por Q son mayores a 5, entonces la distribución tiene una forma aproximada de distribución normal. Vamos a ver en este caso, P por Q, miren lo que multipliqué, P por Q. Ahora, P, P por Q, N por P, y aquí N por Q, me da 300 y me da 200. La pregunta es, ¿resultó ser mayor a 5? En este caso nos damos cuenta que sí. Cosa diferente que hubiesen sido, no sé, 120 datos. Vamos a ver qué pasa con 120. Sigue siendo 72. Si hubiesen sido 20 datos, estando bien. Si hubiesen sido 10 datos. En este caso, P por N me da 6. Q por N me da 4. En este caso, se me generaría un error. Se me generaría un error. Y entonces esto tendría que ser una alerta para yo tenerlo en consideración y no caer en el error si yo lo voy a dejar como un formato condicional. Acá aprovechemos esto. Y entonces vamos a colocar aquí que el valor esté entre 0 y 5. Vamos que 0 y 5, dejémoslo en 0 y 5. Que tenga un formato, voy a dejarle aquí un formato especial para mi caso, perdón, lo voy a dejar en rojo. También voy a tener en cuenta aquí el número, la fuente, que sea en negrilla, también que está amarillo, para que se me note un poquito más el inconveniente que vamos a tener. En este caso,
formato condicional, nueva regla condicional, acá, no la arriba, pero 5, acá, formato, me dice que negrilla, parito, hace, ahora un poco formato, pero lo que necesito es el relleno. En el relleno coloqué, voy a quedar en efecto, a ver, ah, mm, ya, sí, no era el formato condicional que necesitaba, qué pena, pensé que lo estaba trabajando desde lo numérico y no. En este caso necesito inferior, encima, duplicado, único, resaltar para aplicar forma. Vamos a ver, dar formato de los valores donde están. No, dejémoslo. Ya sabemos que en este caso dio menor. Si hubiese sido 15, vamos a no. Si hubiese sido aquí 15, tendría que cumplir. Si hubiesen sido 14, cumplirían. ¿Sí? Si hubiesen sido 13, cumplirían. Si hubiesen sido 12, ya no cumplirían, mire, ya me está cambiando este. Pero ¿qué pasa? De pronto yo quiero acá que la probabilidad sea 0,2. Pues 0,2 es P, Q es 0,8. En este caso, multiplicar 0,2 por 12 me da 2,4. No cumpliría la condición de arriba, ¿cierto? De que P por N es mayor a 5. En este caso no es mayor a 5. Q por N sí es mayor a 5. ¿Sí? Entonces, si hubiese colocado 0,3, tampoco me cumpliría la primera condición, pero si fueran 80 datos, sí me cumpliría la condición. Entonces, ¿esto qué me invita? A tener en consideración la cantidad de datos que estoy tomando como muestra. ¿Bien? Para que lo considere. Muy importante eso, saber cuántos datos voy a tomar en consideración para mis muestras. No es nomás decir, tomo 5 datos, quiero saber a quién van a elegir como alcalde y tomar nomás a 3 personas, a 5 personas. Tiene que ser una muestra grande para poder garantizar una probabilidad que sea cercana a una distribución, ¿no? Y de esto vamos a hacer ejemplos, pero por ahora continuamos. Dice así, vamos en el 7,6, voy al 7,7, consulte el ejemplo 7,6, entonces aquí lo tenemos, 7,6 este ejemplo, 500 padres y madres, y dice, suponga que la proporción P de padres en la población es en realidad 50,55. ¿Cuál es la probabilidad de observar una proporción muestral igual de grande o mayor que el valor observado de 0,6? Entonces acá, ¿cuál es la probabilidad de observar una proporción muestral igual de grande o mayor a 0,6? En este caso, les vamos a mirar cómo lo trabajo. Y miramos esta. Entonces, como tuvimos, en este caso, están dando un ejemplo en donde n es igual a 500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ejemplo 7,6 así lo decía que era igual a 500 y nos estiman, ¿cierto? Entonces se supone que hay una proporción del 0,55. ¿Cuál es la probabilidad de observar una proporción muestral igual de grande o mayor que el valor observado de este? Se supone que esto es poblacional y esto es de la muestra. Vamos a ver cuál es la población observada. Una proporción muestral. Ah, no, esta es la muestra. Suponga que la proporción de padres de la población y esta es la realidad, ¿no? Y esto es la población. Recordemos entonces que vamos a coger de la población y vamos a hallar el error estándar, la desviación estándar. Esa desviación estándar es la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Así está expresado. ¿Pero qué es P? P en este caso es 0,55. ¿Qué sería Q? Q sería 0,45, ya que 1 menos 0,55 pues da 0,45. Esto sería P, voy a colocar el sitio para que recuerden P, este sería P y este sería Q, teniendo en consideración que Q
igual a uno menos p, o sea, uno menos 0,55, que me da 0,45. Todo esto debo dividirlo entre n, pero en este caso el n son 500. Y la raíz. Pues vamos a hacer los cálculos, entonces voy a tener la calculadora, es 0,55, pues 0,55 por 0,45. Uy, no se aprendía. 0,55 por 0,45, mira, dividido en 500, 4,95 por 10 a la menos 4. Y voy a sacar la raíz cuadrada de lo anterior y me da igual a 0, pues esta desviación es 0,0200, vamos a ver la desviación, pero igual a 0,022248, 0,022248. Listo. Está. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una consulta con respecto a que sea mayor o igual que P igual a 60. Entonces, vamos a decir 0,60 menos 0,55, menos los 60, dividido en el error estándar, que es la raíz de esto. Pero la raíz ya nos dio. Y en este caso, tuvimos como el valor es 0, perdón, voy a buscar dónde estoy, 0,02224. Es 0,60 menos 0,55 me da, caso, 0,60 menos 0,55 da 0,05. Ese 0,05 es el que voy a dividir en 0,02348, igual a 2,22. 2,022. 2,22. Sobran los valores. 22. Bajamos 2,22. Más valores significativos. 4,2. Ya que esos dos nueves me acercan. El 441,99 me lo acerca a 40. Entonces dejémoslo en 42. Y este sería el valor de Z. Valor de Z. ¿Cuál que tengo que hacer? Pues se supone que tengo una distribución normal. En este caso estaría el 0%, si el 0 equivalente a la media. Y tenemos 2,25. El 2,25 digamos que está por acá con un Z igual a 2,2242. Vamos a buscar en la distribución normal a ver ese 2,22, donde lo encontramos. Vamos a buscarlo y lo encontramos aquí. Distribución normal, normal, normal. 0,22. 2,22, qué pena. Busco el 2 por acá. El 0,12, 98,68, 98,68, porque cojo este porque pues es el 0,02 y tengo acá el 2, 0,9868, 98,60. Por eso esta probabilidad va a ser del 98%, para que tengan en consideración. Ahora, me dice que sea mayor, pues que sea mayor será uno, bueno, 100% menos el 98,68. En este caso me arrojaría la resta, vamos a hacerla acá, entonces 100 menos 98,68.
1,70. Y nos da 1,3. Esa es la probabilidad. 1,3. Entonces, la probabilidad que estábamos buscando, en este caso, esa probabilidad de que X sea mayor, bueno, la P de gorrito, sí, P de gorrito sea mayor a 0,6, es de, vamos a ver acá, 1,23, no recuerdo, 1,32, para que consideren, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Échale la revisadita, lo que estamos hallando es obteniendo un Z bajo la distribución normal. Entonces, como ejercicios tenemos para trabajar estos tres ejercicios que vamos a trabajar, 735, ¿sí? Y el 36. Y ahora esto viene un ejercicio muy parecido, pero que ahora, ¿qué me dice este ejercicio? Pongámosle cuidado. Un sistema estadístico de observación de control del producto muestrea los diámetros interiores de n igual a 4 cojinetes por hora. Están presentados en la siguiente tabla, donde aparecen los datos para cada K igual a 25. Ya se tomaron 25 muestras por hora. Construya un gráfico para n, para x promedio, para vigilar la media del proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Primero que todo, tengo que tomar estos datos y en algún momento ponerlos a correr de forma tal de que en algún programa yo pueda calcular el promedio, porque me dan estos cuatro datos que están en amarillo. Y yo tengo que calcular el promedio que está aquí en blanquito. Pues ese promedio que está en blanquito, que yo lo puedo resaltar acá, venga, lo resaltamos para 25 datos, porque fue para 25 datos, lo podemos dejar resaltado en verdecito. Vamos a ver, voy a dejar aquí en verdecito, resaltado. Bien. Voy a mostrarles desde Excel cómo fue ese cálculo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, mírenlo. Si vamos y revisamos, por ejemplo, en este caso, se sacó el promedio de las casillitas amarillitas, se sacó el promedio de las casillitas amarillitas para el medio de datos. Y entonces vamos a ver qué nos pregunta el enunciado. El enunciado nos pregunta, ¿qué tenemos? Uy, sí está. Entonces dice, construya una gráfica para vigilar la medida del proceso. Si pudiéramos sacar el promedio de estos valores, ¿cierto? Los 25 valores. Si solo tomara yo ese gráfico, esos 25 valores, vamos a ver qué pasa. Así nomás. No agregándole nada más. Vamos a ver cómo queda. Pum, pum. Y vamos a recoger datos, cierta gráfica, gráfica de barras, vamos a ver. Entonces, en este caso, digamos que yo quiero una gráfica, grafiquita, que lo que me está cogiendo es por intervalos para mostrármela, no me funciona. Podríamos pensar en esta gráfica de líneas, que me está mostrando las medias de cada uno de los cuatro intervalos. Entonces, démonos cuenta que está fluctuando mucho, pero pues vamos a tener en consideración esa parte. Ahora, ¿qué más me dice el enunciado? Iremos a ver qué más me dice el enunciado. Pues me dice que realice una gráfica, pues la gráfica sería construir un diagrama de puntos para ver qué sucede, cuál es también como los datos. ¿No? Ahora vamos a la siguiente parte, un poquito más interesante, un poquito más con sabor. Y dice así, un fabricante de bolígrafos muestra al azar 400 bolígrafos del día y prueba cada uno de ellos para ver si el flujo de tinta es aceptable. Las proporciones de bolígrafos juzgados como defectuosos por días en un periodo de 40 días se ven en esta tabla que continúa. Construya un gráfico de control para la producción de P de muestras defectuosas en N a 40, 400 bolígrafos seleccionados el proceso.
Entonces aquí están las 40 oportunidades que se tomaron, ¿sí? 40 momentos donde se revisaron los bolígrafos y se sacó un promedio, una proporción de, y se proporciones muestrales defectuosas entre 400 bolígrafos. Entonces, de los 400 el 0,02%, el 0,02, el 0,0125, estas son las proporciones que, estas son las proporciones. Yo también hago ejercicio en Excel, no creería, pero bueno, aquí vamos a mirar qué sucede en este caso. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es hallar esas proporciones, la media de proporciones. Vamos a ver qué tendríamos. Para eso, tendríamos que sacar un promedio de los promedios, de todas esas tácticas que tenemos. Que no lo, acá. Pero cuando saquemos el promedio de esos promedios, pues nos va a quedar un poquito más fácil, ¿sí? Calcular lo que debemos calcular. Entonces, sacar, sumar todo esto, todas estas casillitas, sacar un promedio y al sacar ese promedio, pues vamos a hallar el promedio de la media de todos los 400 bolígrafos que tiene, porque eso es lo que está pidiendo. Construye una gráfica de control para la proporción de P de esos datos. ¿Y qué vamos a hacer para dentro de 8 días? Ojo que lo que vamos a hacer para dentro de 8 días tiene que ver con estos ejercicios. El 3-7, el 737, el 738. Sí, mire que dice, muestras aleatorias de tamaño n seleccionaron de población binomiales con parámetros poblacionales P dados aquí. Encuentre la media y la desviación estándar de la distribución muestral. Entonces, si n es igual a 100 y p es igual a 0,3, ¿cómo se hallaría la media? ¿Cómo se hallaría la desviación estándar? Para el 38, es apropiado usar la distribución normal para aproximar la distribución de la muestra de P de gorrito en las siguientes circunstancias. Entonces, acuérdese que n por P debe ser mayor a 5 y n por Q, o sea, 1 menos P, también tiene que ser 1. En el caso de la siguiente dice para 75 y para 0,1, para 250 y 0,99. Entonces, estos son de los ejes que estuvimos trabajando. 748, 149 y 750 también tienen que ver con lo mismo. Entonces, para que ustedes lo trabajen. Bueno, de todas formas, echen la revisadita bien apropiada, lo más apropiado y lo más detallado posible para poder solucionar estos ejercicios. No les olvide entregarlos antes de que sigamos la siguiente clase. Nos estamos hablando. Feliz noche.